Larguemos. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos en la segunda clase del módulo de medicina interna, en este curso anual de consultas frecuentes y patologías prevalentes que dicta el Colegio Médico de Catamarca. Y tenemos el honor de tener a la doctora Carolina Yapur, Ana Carolina Yapur, excelente ella, que es médica especialista en medicina interna y es instructora de residentes de clínica médica en el Hospital San Juan Bautista. Doctora, bienvenida, es un gusto tenerte, es un gusto escucharte hoy, que nos cuentes tu experiencia, que nos cuentes sobre patologías respiratorias, que es un tema tan prevalente, inclusive después de COVID, como que nos ha quedado así muy sensible, así que bienvenida. Doctor Marín. Yo quiero hacer una cosa antes que Carolina largue con sus 2 horas y media de clase. Em, No. eh, Primero agradecerle a Carolina por esto, el esfuerzo de preparar una clase, de hacer todo esto realmente es fantástico. Espero que todo el mundo la pueda aprovechar como merece el nivel de la clase. Yo quiero recordar lo que va a pasar este fin de semana para los que no se han inscrito o no se han enterado, a pesar de que nosotros lo venimos diciendo y publicitando por todos lados, y Lorena se ha puesto al hombro la campaña de difusión de este curso que empieza mañana, curso de emergentología y trauma, con personas que andan por todo el país haciendo este curso, un curso que es muy, muy, muy grande, con muchas horas, con mucha parte teórica. eh, Tiene todo un background teórico impresionante. Va a ser una cosa muy intensiva con un certificado final que tiene mucha validez. Y además de eso están los talleres, que son talleres espectaculares para alguien que quiera adentrarse en el trauma porque está solo en alguna guardia, o porque quiere saber perfectamente qué es lo que tiene que hacer en cada una de las circunstancias médicas que le pueden tocar. Así que yo creo que estamos a tiempo de mañana a las 8 de la mañana en el predio ferial de Catamarca, de venir a estar con nosotros y participar de este curso. Es una pena que se lo pierdan porque es un esfuerzo enorme del colegio y de Lorena en particular, que se lo puso al hombro, como dije recién, para traer estas personas que son tan importantes, que saben tanto y que andan por todo el país dando este curso. Llegan a Catamarca y es muy importante que el que pueda hacerlo, que lo haga. Lore. Sí, yo quería aportar, este curso es importante porque tiene puntaje por la parte teórica y tiene puntaje por los talleres. Los talleres son de control de hemorragias con certificado de Stop the Bleed, que es un certificado muy importante. eh, Control, el taller de vía aérea, traen toda una aparatología y los muñecos para intubar con los laringos, con cámaras, con los laringos tradicionales, con toda un material excelente. Hay un curso de explicación para la primera llegada al accidente, a la catástrofe, a la situación, a donde estén, para poder controlar al paciente y que no hagamos más daño cuando lo estamos ayudando a salir de un auto, que no hagamos más daño del que ya hizo el accidente. También hay otro taller de RCP, reanimación cardiopulmonar en adultos y en niños. Y hay otro taller importante también sobre ay, se me escapó, el triage de múltiples víctimas, ¿sí? Cómo identificar cuáles son las personas que están más comprometidas, las personas en las que hay que trabajar inmediatamente y los que pueden esperar un poquito. La parte teórica tiene un contenido extraordinario. El curso inicia a las 8 de la mañana del sábado hasta las 6 de la tarde y el domingo de 8 a 6 de la tarde. Van a tener un break, van a tener atención. Esta gente es fantástica, tiene una experiencia impresionante porque son todos instructores de ATLS, PH, ATLS, MIVA, todos estos cursos que realmente son a nivel internacional muy importantes y hemos hecho un esfuerzo en conjunto con Ministerio de Salud y Colegio Médico
para poder hacerlo llegar aquí con los costos lo menor que hemos podido. Y bueno, yo sé que la situación es difícil, la situación económica, pero esto no se lo pueden perder porque es difícil acceder a esto y en otras oportunidades, y ahora que viene aquí a Catamarca hay que aprovechar. Mañana las inscripciones pueden hacerlas a través de la página, con ese link que nosotros hemos pasado en el curso, en la página del colegio de aquí. Y si no pueden hacerlo en forma presencial, mañana a las 8 de la mañana también pueden agregarse. Está dedicado a toda la gente, a médicos, a enfermeros, a personal de defensa civil, de bomberos. Viene también una gente de Naval, de San Juan, para policías. En realidad, el contenido, si no sos médico, el contenido va a estar en forma escrita que se pasa por mail, cosa de que puedan leer algo antes de hacer un examen. Por supuesto que la certificación es con examen. Y quizás la gente que no sea médica y que no tenga conocimiento en medicina se junta con 2 o 3 y rinden el examen juntos para que puedan compartir conocimientos o lo que haya quedado en duda. La verdad que es fantástico y bueno, no se lo deben, no deben perdérselo. Bueno. Ahora sí, entonces, después de haber hecho esta parroquial del colegio, podés empezar. Doctora, Bueno, ojalá que todo tuyo. tengan buena asistencia el curso entonces. Sí, viene, yo Bueno, sé que la gente de Catamarca lo va a aprovechar. bien. Gracias, Bueno, doctora. Escuchamos. buenas noches a todos, nuevamente. La verdad que enfermedades respiratorias es un capítulo muy amplio para un médico clínico, entonces he tratado de dividir esta charla en dos partes, una en enfermedades respiratorias agudas, donde vamos a hablar sobre infecciones respiratorias, no entrando puramente en lo infectológico, claramente, y la otra parte en enfermedades respiratorias crónicas voy a desarrollar EPOC estable. Tal vez en la primera parte veamos un poco más de neumonía, y basándonos en distintas guías de actualizaciones, tratando de buscar una herramienta que pueda ser útil para el médico clínico en el manejo diario. A modo de introducción, en enfermedades respiratorias agudas, tenemos que saber que es una importante causa de morbimortalidad. Bueno, la edad predilecta para los mayores riesgos y las formas más graves es en mayores de 65 años. Tenemos que saber que hay herramientas que ayudan a definir el ámbito de atención, esto es muy importante, el ámbito de atención ambulatorio, en la sala general, en los cuidados críticos. Siempre hay que tratar de pensar que son pacientes pluripatológicos, entonces el abordaje debe ser integral. Pensar también que esta es una de las principales causas de frecuente abuso en la prescripción de antimicrobianos, o sea que hay que hacer un uso racional de antibióticos. La incidencia global de las neumonías en general es de 1,26% en 1000 habitantes, según la SADI, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y la mortalidad es de 0,1 al 5% en pacientes ambulatorios y supera el 50% en pacientes hospitalizados, especialmente en los que están ingresados en unidad de terapia intensiva y en las poblaciones vulnerables sobre todo. Bueno, encontré estas definiciones de caso en la Revista Argentina de Medicina que me pareció muy interesante, porque si uno entiende cómo clasificar cada una de las enfermedades respiratorias, vamos a poder hacer el abordaje terapéutico. Dentro de lo que son las enfermedades tipo influenza, tenemos que tener en cuenta que son infecciones que aparecen con fiebre en forma súbita, de 38 grados centígrados o más, tos, dolor de garganta, y donde hay ausencia de otras causas. Hay muchos sinónimos, los cuales podemos determinar esta característica, como síndromes pseudogripales, anginas gripales, virosis respiratorias, bueno, etcétera. Dentro de las definiciones de neumonía tenemos que es una enfermedad respiratoria aguda, febril, que se presenta con mayor a 38 grados centígrados, tos, dificultad respiratoria, taquipnea, pero acá hay que hacer una salvedad de que en la radiografía de tórax tenemos infiltrado lobar o segmentario, puede haber o no derrame pleural. No hay neumonía si no hay infiltrado en la radiografía de tórax, y esto nos diferencia de la patología anterior.
Dentro de las infecciones respiratorias agudas graves, tenemos que son infecciones respiratorias agudas que tienen antecedente de fiebre o aparecen con fiebre de 38 grados, tos, y que inician los últimos 10 días a estos síntomas y que requieren la hospitalización. Los sinónimos diagnósticos, acá pueden entrar las ETI, pueden entrar distintos tipos de neumonía, las bronquiolitis con fiebre, etc. Y estas son dos definiciones que aparecen en la revista de Medicina ya en el 2017, que es la última actualización. Después de pandemia parece que hubo bastantes dificultades en hacer nuevas guías, pero acá ya se hablaba de estas infecciones respiratorias agudas graves inusitadas, que son las que se presentan a cualquier edad, donde no hay respuesta al tratamiento, donde hay un deterioro clínico importante, el laboratorio no es concluyente, y donde hay que resaltar que aparecen como patrones inesperados en las radiografías, cuando hay aumento de mortalidad, hay cambios en el grupo etario de presentación que están asociados a influenza severa, y como que hay también cambios dentro de los patrones clínicos, bueno, que se pueden ir renovando. Esto hay un aumento de número de casos que pueden ser abruptos, por ejemplo, o imprevistos en todo lo que es la vigilancia de rutina. Y dentro de lo que son las infecciones respiratorias agudas con sospecha de virus emergente, tener en cuenta la aparición de la fiebre con tos, que inicia en los últimos 10 días, pero tener el antecedente de los viajes, ya sea entre 10 o 14 días, a estos países donde hayan casos humanos confirmados de influenza aviar, o también por coronavirus de Oriente Medio, que ya conocíamos en esta época, el MERS-CoV-2. Después de pandemia, bueno, fue muy difícil hacer nuevas guías, pero acá ya se hablaba, esta guía es del 2017, y ya se hablaban de estos virus emergentes. Para nosotros poder ubicar al paciente en una infección respiratoria, en el lugar donde vamos a abordar en forma terapéutica, hay distintas herramientas que hacen una categorización de puntajes para ver el ámbito de atención según la gravedad que tengan. Hay que saber elegir adecuadamente este ámbito de atención porque hay que tener en cuenta que la mortalidad de los pacientes que pasan a terapia intensiva después de 24 o 48 horas de su ingreso es mucho más alta que aquellos que directamente ingresan a los cuidados críticos en primera instancia. Estas herramientas clínicas dan un puntaje que permiten predecir la mortalidad a 30 días, y estos puntajes de severidad más el juicio clínico, utilizando el contexto epidemiológico donde nosotros estemos, cultural o epidemiológico, ayudan a tomar las decisiones sobre el escenario de atención que nosotros vamos a tener con nuestros pacientes. Una de las escalas, una de las más sencillas, es la escala de predicción de mortalidad, el CUP65. Bueno, estas son siglas donde hay que tener en cuenta distintas condiciones como la confusión, la urea, la respiración, la presión sanguínea, blood SAB, en pacientes mayores o igual a 65 años, y esta está desarrollada por la Sociedad Británica de Tórax y otorga un puntaje por cada variable. Bueno, según el puntaje obtenido se estratifica el riesgo que puede tener el paciente de muerte en los próximos 30 días, ¿no? Tenemos un riesgo bajo, intermedio, alto, allí están los puntajes y nos van definiendo a dónde debe ser internado el paciente. Un riesgo bajo será una recomendación de atención ambulatoria, en un riesgo de intermedio, que es hasta 2 puntos en sala general, y un riesgo alto entre 3 a 5 puntos en terapia intensiva. La escala de predicción CURB, que es abreviada, acá prescinde de la urea, aún más sencillo para la atención primaria en un consultorio, en un CAPS, tal vez en el interior donde no tenemos el acceso a los laboratorios, se saca la urea y tenemos de nuevo un riesgo bajo, intermedio, alto, de 0 puntos casi sin sintomatología en pacientes ambulatorios, intermedio entre 1 y 2, la evaluación tiene que ser hospitalaria, y un riesgo alto entre 3 y 4, la evaluación también debe ser hospitalaria y tal vez requiera alguna unidad de terapia intensiva. Hay otros parámetros para decidir la hospitalización, esto ya se puede hacer más en la guardia, en esto hacemos mucha injerencia con los residentes, que son el PORT, que ya lo vamos a clasificar un poco más tarde, pero siempre tenemos que tener en cuenta este parámetro que es la saturación de oxígeno. Ya no podemos no tener un consultorio donde no tenga un oxímetro de pulso para tomar esta determinación. Los valores de referencia van cambiando de distintas bibliografías, pero una saturación menor a 90 o menor a 92% va a sumarse a todos estos índices o score que venimos desarrollando.
El PSI, que es el índice de gravedad de neumonía, que esté validado por el estudio PORT, que es el que estaba hablando, estratifica a los pacientes en 5 clases, de acuerdo a distintas variables. Acá toma muy en cuenta la edad de los pacientes, tiene en cuenta las comorbilidades, como las neoplasias, hepatopatías, falla cardíaca, nefropatías, etc. El hallazgo clínico, hay que tener en cuenta la confusión mental, la taquipnea, la presión sistólica, la temperatura y la taquicardia, y los hallazgos de estudios complementarios que acá sí necesitamos tener en el laboratorio a mano, como la gasometría, la urea, el sodio, la glucemia, el hematocrito, la hipoxemia, bueno, de nuevo la gasometría, el derrame pleural en las imágenes. Esto, bueno, me va a dividir en 5 clases, el PSI. Las clases 1 a 2 tienen un tratamiento ambulatorio, salvo que haya hipoxemia, a tener en cuenta siempre una presión arterial de oxígeno menor a 60 o una saturación de oxígeno menor a 90, por más que sea de clase 1 y que sea un riesgo bajo, hay que tener en cuenta la saturación de oxígeno. La clase 1 y 2, que son bajos, pueden ser ambulatorios. La clase 3 ya se observa en unidad de una corta estancia, y la clase 4 y 5 requieren hospitalización. Como el valor del PSI o de PORT depende de la edad, un puntaje muy elevado en los pacientes que son jóvenes es ya un signo de alarma y conforma un criterio de gravedad. Bueno, aquí un poco se ve la clasificación. Si tenemos en la 5 con un riesgo, con un puntaje alto, más de 130, el porcentaje de mortalidad es del 27 al 31%. Bueno, en neumonía ya severa de la comunidad se han diseñado otras puntuaciones que tienen que ver ya con el paciente internado. Esto va a demandar la necesidad del paciente de ventilación mecánica o bien del uso de vasopresores. Son distintos, esto ya más para la gente que hace internado, son las recomendaciones de la Sociedad Americana de Tórax o de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Tórax. Después tenemos otros índices que son el SMART-CoP y el SCAP, que ya lo vamos a ir desarrollando. Según las recomendaciones de la Sociedad Americana de Tórax, nosotros siempre adaptarlo a la epidemiología local, pero son puntos para tener en cuenta en nuestras checklists que tenemos habitualmente en los internados. Tenemos criterios mayores y criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos la presencia de shock séptico, es muy importante, el requerimiento de la ventilación mecánica también, y dentro de los criterios menores tenemos la presión sistólica menor a 90, una PAFI menor a 250 y el compromiso multilobar en la radiografía. Un criterio mayor y 2 criterios menores indicarían la necesidad de internación en terapia intensiva o en unidades de alto nivel de monitorización. El índice SMART-CoP es una escala que tiene 8 variables, que tiene distintos cortes en función de la edad también. Bueno, ahí tenemos todas las condiciones. Igualmente estos índices podemos encontrarlos en distintas guías, igualmente van a quedar en la clase. La presión sistólica también la tenemos en cuenta, menor a 90, el compromiso radiológico que tiene que ser multilobar, y acá entramos un poco más en detalle en lo que es el laboratorio, como la albúmina, la frecuencia respiratoria. Esto tenemos que tener en cuenta en mayores y en menores de 50 años, da un punto de corte en la edad como había mencionado, más de 25 respiraciones por minuto en menores de 50 años y más de 30 respiraciones por minuto en mayores de 50 años. La confusión siempre es un dato muy importante por la hipoxemia que hay, y la PAFI también tiene en cuenta el valor de corte de la edad. En menores de 50 años menos de 333 y en mayores de 50 años una PAFI menor de 250. La gasometría arterial también la tiene en cuenta. Acá estratifica los grupos en bajo, moderado, alto y muy alto según el puntaje que nos dé. Y esto es un SMART-CoP que está abreviado, donde, bueno, puede prescindir en primera instancia de la albúmina, por ejemplo, o de otros parámetros que podemos tener en cuenta, como la gasometría arterial o el pH, si no disponemos de estas herramientas a mano, pero también nos da un puntaje entre muy bajo, bajo, moderado o alto. Estos dos índices tienen una sensibilidad entre 92 y 90% respectivamente para predecir la necesidad de asistencia ventilatoria mecánica o vasopresores en neumonía. Bueno, estos son otros criterios como el SCAP, donde tenemos otras variables a tener en cuenta, donde también predice la mortalidad hospitalaria y la necesidad de ventilación mecánica, y acá también aparece el shock séptico.
Las clases y los riesgos son bajo, e intermedio e elevado, depende del puntaje que uno va obteniendo. Estos modelos, tanto el SMART-CoV como el SCAP, podrían justificar el tratamiento en las unidades de terapia intensiva, pero todavía precisan ser validados en diferentes puntos de corte y en distintos ámbitos geográficos, pero sí los podemos tener en cuenta para ir evaluando el paciente diariamente, que está internado en una sala común, y que nos vaya avisando tener estos pacientes en rojo en el momento adecuado que deban pasar al circuito cerrado. Bueno, las recomendaciones definitivas es de hacer los scores más sencillos, que son el CUR o el abreviado, que esto es por su fácil implementación, digamos, junto con la saturación de oxígeno, y esto nos va a determinar la internación del paciente con infección respiratoria, o más precisamente con neumonía, en distintos ámbitos de atención. Tener en cuenta también los aspectos personales del paciente, las condiciones sociales, etcétera. Eso es muy importante. Y bueno, y para definir una internación en sala general o en sala de terapia intensiva, pues se pueden utilizar el SMART-CoV y los parámetros de las guías de la Sociedad Americana de Tórax, o de la guía de enfermedades infecciosas también americana. En cuanto a los métodos de diagnóstico en imágenes, la radiografía de tórax de frente debería considerarse en todo paciente con una sospecha de neumonía o una infección respiratoria. Opcionalmente sería la radiografía de perfil. En los pacientes hospitalizados, la radiografía de tórax de frente y de perfil son preferentemente el par radiológico. Hay otras guías, como las guías CONCESUR, que son unas guías chilenas, y luego la guía del Instituto Nacional de Excelencia Clínica, que también es británica, las últimas son del 2014, con el objetivo de no retrasar tanto el tratamiento empírico que se va a hacer inicialmente. No dan especificaciones acerca de radiografía frente y perfil. La Sociedad Británica de Tórax dice que solamente necesitaríamos una radiografía en pacientes ambulatorias ante el caso de una duda diagnóstica, de una evolución insatisfactoria del paciente con su neumonía, o de sospechas de patologías de base como el cáncer de pulmón. La radiografía hay que realizarla dentro de las 4 horas de iniciada la atención del paciente que va a ser hospitalizado, no tratar de demorarla más. La Sociedad Argentina de Medicina dice, bueno, una radiografía de tórax de frente es una opción mínima a toda paciente que tenga sospecha de neumonía, independientemente de la edad, del ámbito de atención y de la presencia o no de comorbilidades. Y no hay que realizar, esto es muy importante, una radiografía al alta en pacientes que tengan buena evolución, sí en pacientes que puedan llegar a tener persistencia de los síntomas luego de 6 semanas, o que tienen alguna sospecha de enfermedad maligna de base. En cuanto a los exámenes de laboratorio, las guías NICE, bueno, dicen que se puede basar en la PCR, o proteína C reactiva, en la atención primaria, pero hay otras guías como la BTS, que es la británica de tórax, que considera solamente la oximetría de pulso en el consultorio, y no sería necesario realizar exámenes de rutina. La SADI dice que a todo paciente que tenga neumonía hay que realizarle una oximetría de pulso, y si tiene más de 65 años y comorbilidades deberíamos hacer laboratorios básicos. Y además hace una salvedad de que la PCR no define la conducta inmediata del paciente. Dentro de lo que es la procalcitonina como marcador biológico, no se recomienda para el diagnóstico, pero sí para el pronóstico y el tratamiento. Y en el paciente hospitalizado habría que medir saturación de oxígeno a todo paciente, opcional los gases arteriales, depende si es bajo o no, menos de 90, menos de 92 la saturación, y sí pedir hemograma, glucemia, función hepática y renal. La SADI, bueno, sugiere realizar una prueba de VIH a todo paciente hospitalizado, y la Sociedad Argentina de Medicina dice pacientes sin comorbilidades, menores de 50 años, que sean de tratamiento ambulatorio, no hacer pruebas de laboratorio, esto para los consultorios, y los pacientes que están hospitalizados y que tienen saturación de oxígeno menor a 90, opcional sería realizar los gases arteriales, y sí realizar hemograma, glucemia, función renal, hepática, y realizar también la prueba de VIH. ¿Qué hacemos con la microbiología? Bueno, en los pacientes ambulatorios sin comorbilidades no se recomienda practicar exámenes microbiológicos. La SADI lo toma como una opción máxima en pacientes que tengan realmente comorbilidades y que tengan criterios de internación.
y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas dice esto es opcional. La Sociedad Británica de Tórax habla de que el esputo en la neumonía debería realizarse antes de iniciar un tratamiento empírico en todo paciente. Luego, en los pacientes hospitalizados habría que hacer tinción de Gram en esputo, 100 Nielsen y también el cultivo, esto con una sensibilidad de 50%. La práctica de hemocultivo sí se recomienda, son 2 tomas, a pesar de que tiene baja positividad, entre el 5 y el 23%. Hay otras guías que recomiendan hacer antígeno urinario para Streptococcus pneumoniae en neumonías que sean moderadas a severas, esto sobre todo en las unidades de terapia intensiva. Y en los pacientes que tengan mala evolución o un resultado inexplicable, había que investigar estos gérmenes Coxiella burnetii, antivirus, virus respiratorios como influenza, sincicial adenovirus, parainfluenza, también tener en cuenta clamidia y neumocistis girovesi. La SAM dice, bueno, todo paciente ambulatorio sin comorbilidades no se recomiendan realizar estudios microbiológicos, y en los pacientes que están hospitalizados, realizar estudios de tinciones de Gram en el esputo y de Ciel-Nielsen más el cultivo, y ante epidemias, la búsqueda del virus influenza tipo A, tipo B y SARS-CoV-2, distinguiendo que la técnica a utilizar es PCR. Bueno, en cuanto al manejo de la infección respiratoria, baja neumonía, dijimos no vamos a entrar tanto en lo que es infectológico puro, pero sí algunas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta, como que el tratamiento tiene que ser empírico y tiene que ser temprano. Las guías británicas dicen que hay que iniciar dentro de las 4 horas del examen del paciente o del ingreso del paciente, hay que conocer la epidemiología local, cuáles son nuestros microorganismos más frecuentes, la resistencia local también, hay que saber y tener en cuenta el grado de gravedad que tenga el paciente para saber a dónde lo vamos a situar y a dónde lo vamos a tratar, qué manejo va a tener. Y los escenarios son diferentes, ambulatorios, pacientes que requieren internación en sala general, en terapia intensiva, y los pacientes que también tienen neumonías por aspiración requieren un tipo de tratamiento especial. Dentro de los pacientes ambulatorios, los gérmenes más frecuentes, el Streptococcus pneumoniae, el tratamiento empírico de elección es la amoxicilina, también pensar en que el micoplasma es un germen causal de neumonía en pacientes adultos jóvenes, tiene baja mortalidad en general, y otros gérmenes como clamidia y legionela son poco frecuentes en nuestro medio. No hay una evidencia firme que diga que hay que tratando los 3 vamos a tener una mejor respuesta clínica. Hay aumento de resistencia a macrólidos para el Streptococcus pneumoniae, por lo tanto no son de primera elección. La recomendación en menores de 65 años sin comorbilidades es la amoxicilina a esta dosis 2 veces al día, 5 a 7 días por vía oral. Me parece que se queda un poco ahí a medias, pero bueno, es la recomendación y la verdad que si uno hace un seguimiento funciona. En los alérgicos a beta-lactámicos tenemos claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, o la acitromicina, 500 miligramos al día durante 5 a 7 días. En adultos mayores, el control debe ser a las 48 horas de iniciado el tratamiento. Los pacientes que requieren internación en sala, la cobertura tiene que ser un poco más amplia para influenza, para enterobacterias, para Pseudomonas aeruginosa, para el Staphylococcus aureus. En este caso, por supuesto que son en pacientes seleccionados y que tienen comorbilidades. Las terapias combinadas con macrólidos, porque tienen efecto inmunomodulador, se describen superiores frente a las monoterapias, sin duda. La recomendación sería la ampicilina sulbactam, 1,5 gramos, endovenoso cada 6 horas, y opcionalmente la claritromicina asociada. A los alérgicos a beta-lactámicos se puede usar levofloxacina o moxifloxacina. Y en pacientes que requieran internación en terapia intensiva, tenemos aminopenicilina más inhibidores de la beta-lactamasa para cubrir Streptococcus pneumoniae, que es el más frecuente, luego también enterobacterias y el Staphylococcus aureus. La recomendación sería ampicilina sulbactam 1,5 cada 6 horas, más la claritromicina 500 endovenoso o vía oral cada 12 horas, o la levofloxacina durante 7 a 10 días. Tener en cuenta algunos gérmenes específicos como la Pseudomonas aeruginosa en los pacientes que tienen bronquiectasis o fibrosis quística, o los que han recibido tratamientos corticoides por mucho tiempo. En estos pacientes se puede iniciar con piperacilina tazobactam o cefepime, esa es la dosis, y se puede
asociar claritromicina 500 endovenoso cada 12 horas. En la neumonía por estáfilo multiresistente, que se puede dar en pacientes jóvenes que han sido previamente sanos y que tienen neumonías severas, se puede utilizar la vancomicina, 15 miligramos por kilo, saben que esto es por kilo, y se puede hacer una dosis de carga, y también hacer vancocinemia para ver que los niveles plasmáticos estén entre 15 y 20 miligramos por mililitro. Se puede agregar también clindamicina, 600 miligramos, o linezolid, y las guías británicas hablan de linezolid, clindamicina y rifampicina como tratamiento empírico inicial en las neumonías que son necrotizantes. Las neumonías por aspiración requieren otro tipo de tratamiento. Las recomendaciones son aminopenicilinas más inhibidores de beta-lactamasa, se agrega la clindamicina y la ciprofloxacina, esto para cubrir un poco gérmenes un poco más amplios dentro de lo que son las neumonías aspirativas, pensando en el Streptococcus pneumoniae, en Staphylococcus aureus, en Haemophilus influenza y en ocasiones otro tipo de estreptococos. La duración del tratamiento, entre 5 a 7 días, se puede discontinuar en pacientes que estén afebriles durante 48 a 72 horas y que tengan estabilidad clínica. Esto lo apoyan la mayoría de las guías. Bueno, el uso de antivirales en neumonía, o sea, el Tamivir, es lo que se puede usar. Acorta la duración de la internación del paciente, reduce las complicaciones y la mortalidad que están asociadas a influenza. Se debe iniciar dentro de las primeras 48 horas en los pacientes graves o con alto riesgo de complicaciones. También se puede iniciar luego de 48 en estos pacientes. No requiere la confirmación del examen del laboratorio para iniciar el tratamiento, y las dosis son de 75 miligramos cada 12 horas por 5 días en hospitalizados, y en ambulatorios la indicación está limitada a mayores de 65 años, pacientes que tengan enfermedad renal, respiratoria, cardíaca, diabetes, obesidad, es decir, pacientes que tengan comorbilidades. La duración del tratamiento se puede extender, depende del caso de gravedad y inmunocompromiso que tenga el paciente. Bueno, dentro de las infecciones respiratorias bajas tenemos las bronquitis. Así brevemente, para resumirlas, las bronquitis agudas, recuerda que es una inflamación del árbol bronquial en pacientes que tengan no tengan enfermedades pulmonares crónicas. Generalmente son virales, los virus implicados, el rinovirus, el coronavirus, el adenovirus, entre otros. Es común hallar algunas bacterias cuando se realizan cultivos, pero que son colonizantes, no son causantes de la bronquitis. Entonces estamos hablando que la mayoría de los gérmenes causantes de una bronquitis son los virus, pero es la que mayor prescripción de antibióticos se realiza, entre el 70 y el 90%. Dentro de las bronquitis agudas que pueden desarrollar bacterias como micoplasma o clamidia, estamos hablando que son relativamente entre el 10% de los casos y tal vez menos. No hay recomendación para hacer cultivos bacterianos en los casos de bronquitis, y el diagnóstico es puramente clínico. Ten en cuenta que es una tos de 3 semanas, con fiebre que dura más de 72 horas, y que la afectación del estado general es poco relevante. Y en la semiología podemos encontrar rales, sibilancias, etc. Por lo tanto, acá hacer un uso racional de antibiótico pensando en que la etiología generalmente es viral. El manejo de estas infecciones, bueno, en los casos más graves, que se puede dar en los adultos mayores o en los inmunocomprometidos, son los que van a requerir el tratamiento más específico y coadyuvante. Las neumonías son como complicaciones, pero son muy poco frecuentes. El diagnóstico diferencial también es con una neumonía, y se debe indicar radiografía de tórax a los pacientes que tienen taquicardia, taquipnea, fiebre de más de 38 grados y que son adultos mayores. El tratamiento es sintomático, sin uso de antibióticos, el seguimiento es clínico y con pautas de alarma. Se pueden utilizar agonistas beta 2 y antitusivos, no hay mucha evidencia. Y bueno, hay algunas guías que recomiendan utilizar antibióticos en grupos de alto riesgo, como pacientes mayores de 80 años, los pacientes mayores de 65 años, pero que tengan comorbilidades. En las enfermedades tipo de influenza, que ya hemos definido, que se pueden dar también en brotes o epidemias, podemos tener una influenza no complicada en población general, que es autolimitada, y podemos tener influenza complicada en una población de alto riesgo, donde van a aumentar la morbimortalidad. Bueno, en el contexto de neumonía por influenza tenemos
distintas probabilidades, dos más específicamente. Una influenza complicada, donde tengamos una neumonía como complicación más frecuente, luego una neumonía primaria por influenza y algunos casos en la que esté superpuesta. La influenza H1N1 es similar a la influenza estacional. Hay que tener, cuidado con los riesgos de complicaciones, con insuficiencia respiratoria, sobre todo en pacientes que tengan extremos de vida, o que sean obesos, o pacientes que tengan comorbilidades. Tiene mayores complicaciones pulmonares y extrapulmonares, y tal vez más requerimiento de UTI, y hay que evaluar inicialmente los signos de gravedad. Bueno, la disnea, la hipotensión, la taquicardia, de nuevo la taquipnea. El compromiso del estado de conciencia, nunca olvidarlo. Sin signos de severidad, el tratamiento es ambulatorio, el aislamiento es relativo, hay que notificar, no olvidarse de esto. Y con signos de gravedad hay que hacer un diagnóstico virológico, se usa el oseltamivir, hay que tener precauciones en la bioseguridad y en el aislamiento, y hay que hacer un tratamiento de sostén importante. Los antibióticos, bueno, según la sospecha de una coinfección bacteriana. Bueno, para no demorarnos un poquito más con esto, saber que el oseltamivir, la administración es en cápsula de 75 miligramos cada 12 horas por 5 días, y la prolongación del tratamiento va a ser individualizada a cada paciente y por el médico que lo esté tratando. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, pero vamos a ir un poco a lo que es enfermedades respiratorias crónicas, con una actualización de EPOC estable sobre todo. Esta actualización me he basado más que nada en la guía GOLD del 2023, que me parece una de las herramientas más accesibles para el médico clínico. Hay algunas diferencias si uno viene siguiendo las GOLD con la del 2022, la del 2021, pero acá ya la vamos a actualizar un poquito y vamos a ir diciendo de qué se trata. Saber que el EPOC es una condición pulmonar heterogénea que está caracterizada por procesos respiratorios crónicos, con síntomas respiratorios crónicos como la disnea, tos, la expectoración, perdón. Y esto puede ser debido a las alteraciones de las vías aéreas, como bronquitis o bronquiolitis, o de los alvéolos como enfisema, y pueden provocar obstrucción al flujo aéreo persistente, que esta es la definición concreta, la obstrucción persistente al flujo aéreo, y a menudo progresiva. Saber que es una enfermedad que es la tercera causa de muerte en el mundo, pensar en las cardiovasculares, oncológicas, y la respiratoria como la obstructiva crónica, tercera causa de muerte en todo el mundo, y el 90% de estas muertes ocurren en los países de bajo y mediano ingreso. Es un desafío para la salud pública porque es una enfermedad que es prevenible y que es tratable, solo que se diagnostica en forma muy tardía, y hay que entender un concepto que no solamente el tabaquismo es un factor de riesgo, sino que hay condiciones predecesoras que pueden mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Qué es lo que ocurre básicamente en EPOC? Bueno, nuestro desarrollo pulmonar alcanza un máximo o un pico en la función pulmonar a los 25 años. Esto es un desarrollo normal. Luego empieza un declive en la función pulmonar que es fisiológico. Entonces, las alteraciones que ocurran en el desarrollo de la función normal del pulmón, incluso las alteraciones que ocurran en ese declive fisiológico de la función pulmonar, pueden predisponer al paciente a desarrollar EPOC. Entonces, en base a esto se determinan distintos conceptos, como por ejemplo el EPOC temprano, que es donde empieza la declinación patológica de estos pacientes EPOC, un EPOC leve, donde hay obstrucciones leves o sintomatología leve, un EPOC juvenil, que se desarrolla entre los 20 y los 25 años, luego un estadio de pre-EPOC, donde hay síntomas respiratorios, alteraciones estructurales de la función pulmonar, pero todavía no tenemos niveles espirométricos que sean positivos, y un término que se incluye en esta guía nueva, que es el PRISM, donde hay alteraciones a niveles espirométricos, pero donde la capacidad, donde la relación entre la capacidad vital forzada y el BEV1 todavía es mayor a 7. Dentro de la patogenia y las causas como factores de riesgo, tenemos un nuevo término que es getómica, donde tenemos en cuenta los factores genéticos. La interacción de estos factores desarrollarían la EPOC, ¿no? Entonces tenemos factores genéticos con las mutaciones del gen SERPINA, que ocasiona luego un déficit de alfa-1 antitripsina.
Hay otras variantes genéticas, aunque los efectos por sí solos son más escasos. Dentro de los factores ambientales, environmental, la E, en inglés, dentro de esos factores ambientales tenemos el tabaquismo, que es el más frecuente, pero dentro de los pacientes tabaquistas, menos del 50% desarrollan EPOC. Luego aparece el concepto de biomasa, exposición a biomasa, donde tenemos la quema de leña, los excrementos de animales, los residuos agrícolas, el carbón. Bueno, y esto se da un poco más en mujeres jóvenes, porque tienen menos capacidad funcional y tienen una declinación en esa función normal un poco más acelerada que en los hombres. La exposición laboral a polvos inorgánicos e inorgánicos, sustancias químicas, emanaciones, la contaminación aérea como partículas en suspensión, el ozono, el óxido nítrico, el azufre, los metales pesados y otros gases, como en el efecto invernadero, también ocasionan una predisposición importante dentro de lo que es lo ambiental. Y esto todo en cuanto a la trayectoria de la función pulmonar que se desarrolla en el tiempo y donde se pueden ver alterados los distintos procesos de crecimiento y maduración del pulmón, y en los procesos que acortan en la meseta y aceleran el envejecimiento pulmonar. Otras causas a tener en cuenta en la patogenia sería el asma, hiperreactividad bronquial en la infancia. Esto es un importante factor de riesgo para desarrollar luego los síntomas de EPOC en el adulto, 12 veces mayor el riesgo. Dentro de la bronquitis crónica, los pacientes que hacen infecciones frecuentes por pseudomonas, sobre todo pseudomonas aeruginosa, tienen un declive mucho más acelerado del BEF sub 1. Las infecciones frecuentes en la infancia también se asocian a la reducción de la función pulmonar y a un incremento de los síntomas respiratorios en adultos. Los antecedentes como TBC, VIH también son factores de riesgo importantes para el EPOC. Y bueno, como ya dijimos, el sexo femenino por mayor daño de tabaco, un estrato socioeconómico con mayor exposición a lo que estábamos hablando del concepto de biomasa, y bueno, presentan mucho más sintomatología que los hombres, con mayor incidencia de reagudizaciones. ¿Qué pasa en la fisiopatología? Bueno, hay cambios inflamatorios, la inflamación crónica de las vías aéreas y del parénquima está dada sobre todo por los macrófagos, que también generan quimiotaxis y productos de crecimiento. Hay mayor estrés oxidativo y hay una reacción inflamatoria tipo 2, que es como el fenotipo alérgico del asmático. También hay cambios estructurales, donde hay un desbalance entre las proteasas y las antiproteasas, esto es lo que genera el enfisema. Hay aumento de factores de crecimiento con fibrosis, y hay aumento del tejido muscular y fibroso, esto es lo que lleva a la obstrucción. Y después hay un cambio funcional, donde hay obstrucción y atrapamiento aéreo, esto por pérdida de la elastancia del pulmón, también por las hipersecreciones mucosas que se observan, entonces hay obstrucción al flujo aéreo con atrapamiento. Hay alteraciones en el intercambio gaseoso, alteración BQ sobre todo, esto se acompaña de hipoventilación, y también hay disminución del DLCO, que es la prueba de difusión de dióxido de carbono. Puede desarrollarse hipertensión pulmonar por mayor vasoconstricción hipóxica. Bueno, esta definición taxonómica es para visualizar un poco de que el EPOC no solamente está desarrollado por el tabaquismo o por la exposición al tabaco, sino que hay diferentes causas etiológicas, como por ejemplo la genética, como la que se desarrolla también por factores ambientales con el concepto de biomasa, o por todas las alteraciones que se provocan en el desarrollo normal del pulmón, como problemas neonatales, prematuridad, bajo peso al nacer, hijos de madres que han sido fumadoras durante el embarazo, infecciones respiratorias o asma en la infancia. Bueno, es un poco para visualizar que hay distintas etiologías que pueden desarrollar EPOC y no solamente quedarnos con el concepto del paciente tabaquista. ¿Cuál es la presentación clínica? Es una disnea que es progresiva en el tiempo, empeora con el ejercicio y es muy persistente. Las sibilancias son recurrentes, hay tos crónica que puede ser productiva o improductiva, puede ser intermitente. Las infecciones son recurrentes, sobre todo del tracto respiratorio inferior, y hay antecedentes de factores de riesgo, el humo del tabaco, la exposición a combustibles domésticos, sobre todo, cocinar o calentar con leña, eso es lo que más se observa, y sobre todo esto en países de bajo y medianos ingresos, donde el tabaquismo no pareciera ser la primera causa, sino más bien el concepto de biomasa como factor de riesgo. Bueno, tener en cuenta el polvo, el vapor nuevamente, los factores del huésped, que bueno, son factores genéticos y también de predisposición en distintas partes del desarrollo pulmonar, ya sea la prematuridad, como dije anteriormente, el bajo peso, etc.
Tener en cuenta los diagnósticos diferenciales con asma, por ejemplo, donde la obstrucción es variable al flujo aéreo, no es una obstrucción persistente, se da más en niños. También hay alergias, hay rinitis, hay eczemas, etc. Luego también las insuficiencias cardíacas, donde la radiografía de tórax, bueno, nos va a hacer una diferencia con la cardiomegalia, y en la espirometría por ahí tenemos un patrón restrictivo y no obstructivo, y también tener en cuenta los antecedentes de tuberculosis, donde una radiografía y la confirmación microbiológica nos puede hacer la diferencia. En cuanto a otros métodos de diagnóstico, como las imágenes, la radiografía de tórax son útiles principalmente para hacer diagnósticos diferenciales. Las tomografías se indican básicamente en las exacerbaciones que son persistentes y en los síntomas desproporcionados. También tener el valor espirométrico como el BEF-1 menor a 45 o en los tamizajes de cáncer de pulmón. Los volúmenes pulmonares y DLCO, las pruebas de difusión que son más funcionales, no se usan de rutina. Tienen un valor pronóstico, una DLCO que se usa especialmente en síntomas desproporcionados, al grado de obstrucción, para esto es muy aplicable. Luego la oximetría y los gases arteriales nos ayudan mucho a valorar la hipoxemia para los que van a requerir en un futuro oxígeno, oxigenoterapia domiciliaria, por supuesto. Las pruebas de ejercicio, como la caminata de 6 minutos, no se usan de rutina, aunque tienen valor pronóstico y determinan la necesidad de la rehabilitación pulmonar. El tamizaje de déficit de alfa-1 antitripsina se da lo recomendado es para todos los pacientes, y si es menor al 20% la concentración, se debe remitir a un centro especializado para hacer un tamizaje pulmonar, familiar, perdón. Y dentro de los vías marcadores, no hay evidencia suficiente, salvo los eosinófilos en sangre, que pueden definir el inicio de la terapia con corticoides inhalados. Siempre hay que valorar los rasgos que son tratables y las comorbilidades, ¿no? Especialmente las líneas persistentes y las exacerbaciones. Bueno, el diagnóstico se hace con la espirometría. Se requiere tener una relación entre la capacidad vital forzada y el volumen de final expiratorio que sea menor a 0,7 pre y post broncodilatación, o un broncodilatador, para hablar de una obstrucción fija. Es decir, que también debe estar presente posterior a la prueba con broncodilatadores. ¿Cómo hacemos la evaluación inicial del paciente? Bueno, tenemos que tener en cuenta el grado de obstrucción de la vía aérea, sobre todo valorar el BEF-1 post-broncodilatador con la espirometría, ver la carga sintomática, y en esto tenemos dos escalas, el MMRC para medir disnea y el CAT para medir otros síntomas en general. Tenemos que tener en cuenta el riesgo de exacerbación. Esto se mide en un año, la cantidad de exacerbaciones que uno puede tener y la severidad que esto conlleve, y las comorbilidades significativas como las cardiovasculares, las psiquiátricas, las oncológicas, etc. Bueno, este es un cuadro que aparece en la guía GOLD, donde va a definir los distintos grupos. Acá tiene que tener en cuenta, si ustedes ven al pie en lo que dice sintomatología, no sé si lo puedo señalar, valorar la sintomatología con las dos escalas, tanto el MMRC y el CAT. Y por otro lado tenemos el antecedente de las reagudizaciones, que como ya dije se hacen en un año. Y tenemos el grupo A, donde tiene baja sintomatología, con un MMRC bajo y un CAT bajo, y va a tener un bajo riesgo de reagudizaciones, con una reagudización moderada al año y sin ingreso hospitalario. Luego tenemos el grupo B, donde tenemos también, son pacientes más sintomáticos, pero siguen con un bajo riesgo de reagudizaciones, y esto es un cambio importante en la guía nueva, donde se unen los grupos B y C y D, donde tendrían mayor implicancia los antecedentes de reagudizaciones. Ya no importa acá los síntomas en el grupo E, sino importa la cantidad de reagudizaciones que el paciente tiene en un año, y donde se toman en cuenta 2 reagudizaciones o el ingreso hospitalario que haya sido importante. Luego de ver la sintomatología, tenemos que tener en cuenta el grado de obstrucción que tenga según la espirometría. Esto me define en 4 estadios, con un BEF-1 mayor a 80, el estadio 1, la GOLD 2 entre 50 y 79, el estadio 3 entre 30 y 49, y el estadio 4 menor a 30. Siempre esto en las pruebas posteriores a la broncodilatación.
Una vez que yo ya diagnostiqué a mi paciente, ¿cómo hago la evaluación? Una vez que veo la sintomatología, una vez que veo la obstrucción al flujo aéreo, empiezo con el manejo inicial, que puede ser debe ser farmacológico y no farmacológico. Debo revisar cómo están los síntomas del paciente, cuántas exacerbaciones hace, cómo está el estado del tabaquismo, si ha dejado o no ha dejado, cómo aplica las técnicas de inhalación con los broncodilatadores, si tiene o no necesidad de la rehabilitación pulmonar. Bueno, examino distintas fases en los consultorios para poder ajustar nuevamente el tratamiento del paciente, ya sea con la farmacoterapia o con terapia no farmacológica. Siempre el ciclo va a ser el mismo. Dentro del tratamiento no farmacológico es fundamental realizar la educación del paciente. Esto es básicamente enseñarle de qué se trata su enfermedad y saber qué dispositivos poder usar, ver cómo hace el disparo con cada inhalador, elegir bien el inhalador que se le está indicando, y ver que la prueba la haga correctamente. Dejar de fumar es importante para todos los pacientes, en todos los estadios. Cerca del 40% de los pacientes siguen fumando, esto dificulta mucho hacer el tratamiento. Realizar la vacunación es importante y la actividad física como la rehabilitación pulmonar aún lo es más, y es de lo que más habla, creo yo, la guía. Dentro del tratamiento no farmacológico, para el grupo A, B y E, para todos los grupos es esencial dejar de fumar, como ya dije. La actividad física también es esencial, la vacunación es igual para los dos. Resaltar la antigripal, la antineumocóxica y la vacunación para el COVID-19, pero lo que más se implementa en la guía en los estadios B y E es la rehabilitación pulmonar. Para hablar un poco del manejo del tabaquismo, bueno, podemos hacer un reemplazo de nicotina, y bueno, y acá lo que resalta es que debemos hacer tratamiento farmacológico para dejar de fumar con vareniclina y con bupropión. Pues se puede investigar bien las dosis, o bueno, habrá que hacer un tratamiento o una clase aparte de tabaquismo, es muy importante. Dentro del tratamiento farmacológico, acá hay que resaltar que los broncodilatadores son el pilar del tratamiento porque reduce y previene la sintomatología, esto es evidencia A. Los LAMA, que son los antimuscarínicos de acción larga, son más efectivos en cuanto a la prevención de las exacerbaciones, esto también es evidencia A. Utilizar combinación de broncodilatadores, esto es superior a utilizar la monoterapia, también tiene evidencia A. No se deben utilizar broncodilatadores de acción corta en el manejo de rutina, por favor, esto no se hace más. Volvemos a hablar de la elección del uso de inhaladores, eso es muy importante. Y esto también, si existe un componente de asma, hay que tratar al paciente siguiendo las guías clínicas de asma. Ya no existe más el overlap, que es esta superposición entre asma y EPOC, son dos entidades diferentes y pueden coexistir ambas. Bueno, acá esto es mucho, pero para hablar un poco de lo que tenemos en el mercado, como por ejemplo agonistas beta 2, como el salbutamol, que estos son de acción corta. Dentro de los agonistas beta 2 de acción más larga tenemos el formoterol, el idacaterol, el olodanterol. Dentro de lo que son los anticolinérgicos podemos tener el ipratropio de acción corta, y luego sí tenemos el tiotropio o meclidinio, por ejemplo, de acción más larga. Y ahí están las distintas clases de inhaladores que uno puede optar. Bueno, esto, manos débiles, pulmones débiles, esto está relacionado más que nada con lo que uno pueda conseguir para el paciente, porque vamos a ver que hay escasos hay un escaso acceso a la adquisición de los distintos tratamientos. ¿Cómo se hace el tratamiento farmacológico inicial basándonos en los grupos de la guía? Bueno, recordar que el grupo A, el que tiene menos sintomatología y menos riesgo de reagudizaciones, se utiliza un broncodilatador que tiene que ser de acción prolongada, ya sea un beta-adrenérgico, un anticolinérgico, pero tiene que ser de acción prolongada. El grupo B ya se implementa la doble terapia, es decir, dos broncodilatadores de acción prolongada, bueno, y demostrando que la terapia dual es más eficaz que la monoterapia. Además tiene menos efectos secundarios. Y en el grupo E se utiliza también la doble broncodilatación con un broncodilatador un beta-adrenérgico de acción larga y un anticolinérgico de acción larga, excepto que tengan los pacientes un marcador biológico del que hablamos al principio, que es eosinofilia mayor a 300,
microlitros en sangre, donde uno puede evaluar, realizar la triple terapia entre 2 broncodilatadores de acción larga y ahí implementar el corticoide inhalado. Si hay indicación de un corticoide inhalado, porque el paciente tenga este marcador biológico que serían mayor de 300 eosinófilos en sangre, la triple terapia es la indicación de primera instancia. Esto es superior a utilizar un broncodilatador de larga acción más el corticoide solo. Un poco para hablar de corticoides, bueno, ya hemos dicho que siempre hay superioridad en hacer el triple esquema, y no iniciar con un broncodilatador de acción larga más el corticoide, sino con 2 broncodilatadores de acción larga más el corticoide. Esto se ha demostrado en los últimos estudios, en el IMPACT y el ETHOS, que reduce la mortalidad. Es uno de los pocos tratamientos que reduce mortalidad, mientras lo otro reduce solamente la sintomatología o la disminución del BEF-1. Este es uno de los pocos tratamientos que reduce la mortalidad con evidencia. El conteo de eosinófilos tiene que ser continuo, no tiene que ser tan estricto, puede ser entre 100 y 300, por ejemplo. No se analizan en forma aisladas. Lo que sí tiene muchas reacciones adversas, como la neumonía, candidiasis, bueno, neumonía sobre todo en pacientes que siguen fumando, mayores de 50 años, que son obesos, con un índice de masa corporal mayor a 25, y bueno, y que tienen una limitación al flujo aéreo muy severo. Tener en cuenta otras reacciones adversas como la osteoporosis, la diabetes, la catarata, las infecciones bacterianas. ¿Qué es lo que refuerza el tratamiento con el corticoide? ¿Qué es lo que está muy a favor? Bueno, los ingresos hospitalarios por reagudizaciones, más de 2 reagudizaciones moderadas al año, que los eosinófilos en sangre sean mayor a 300 microlitros, y que tengan antecedentes de presencia, que tengan antecedentes de presencia actual de asma. Eso es muy a favor. A favor, las agudizaciones, una por lo menos al año, y los eosinófilos entre 100 y 300, y en contra, que el paciente tenga neumonías recurrentes, menos de 100 eosinófilos por microlitro en sangre, y antecedentes de infecciones por micobacterias. Otras consideraciones adicionales con respecto a los inhaladores. Bueno, no hay superioridad entre uno y otro. En general, la comodidad que tiene el paciente, se prefieren las aerocámaras para este manejo, y saber que el 2/3 de los pacientes comete al menos un error. Por eso hay que estar atentos siempre en la educación del paciente en el consultorio. La adherencia es un gran problema, tanto en países de mediano y bajo ingreso como en países muy desarrollados. Entre el 28 y el 84%, 46 y 93% en los países desarrollados y subdesarrollados respectivamente, casi no tienen adherencia, y hay que abordarlo a este problema desde una parte multimodal, es decir, social, económico, cognitivo, y hablar mucho con el paciente. Esto es tremendo, el precio de las terapias inhaladas. En los países de bajo y mediano ingreso hay pocos tratamientos inhalados, casi no hay ninguno, menos en la parte pública, solamente tenemos salbutamol y budesonide, y estamos hablando de que no se hablan en el tratamiento crónico del EPOC, entonces no nos servirían mucho, y en la parte privada el acceso también es muy poco, porque son pocos los laboratorios que llegan con los inhaladores, y por ahí son precios muy altos. Incluso en los países desarrollados, la mayoría de los medicamentos siguen teniendo una marca registrada, y hay pocos medicamentos genéricos que se puedan aportar al paciente. Y bueno, sabemos que la farmacoterapia puede reducir el deterioro de la función pulmonar, entonces hay que adoptar medidas de estrategia que busquen estos pacientes y que puedan personalizar los tratamientos. Hablamos de nuevo del ciclo de manejo. Hay que evaluar siempre al paciente la técnica de inhalación, las estrategias no farmacológicas, siempre hacer el ajuste de los medicamentos, ya sea escalando o desescalando, cambiando o agregando dispositivos, y hay que hacer la revisión siempre de los síntomas de la disnea y de las exacerbaciones. ¿Cuándo indicar la oxigenoterapia? Bueno, en pacientes que tengan hipoxemia arterial definida, como una presión de oxígeno menor de 55 milímetros de mercurio y con una saturación menor a 88, o en pacientes que tengan mayor a 55 milímetros de mercurio la presión arterial de oxígeno, ¿no? O en menor a 60, mayor a 55 o menor a 60, pero que tengan insuficiencia cardíaca derecha o eritrocitosis. Hay que prescribir el oxígeno suplementario y titularlo para que la saturación de oxígeno alcance más del 90%, y hay que revisar
entre los 60 y los 90 días para reevaluar si el oxígeno suplementario todavía está indicado o si ya se puede retirar. A tener en cuenta con la oxigenoterapia es que disminuye la mortalidad en los pacientes con hipoxemia persistente. La administración tiene que ser prolongada, mayor de 15 horas por día, y es importante revisar su manejo si el paciente va a viajar en avión. Hay otros soportes ventilatorios, como la ventilación no invasiva, esto es de elección en pacientes que tengan exacerbación de POC, y se indica en hipercapnia persistente, post-exacerbación, con una presión de dióxido de carbono mayor a 53%, después de 2 a 4 semanas de la internación o de la reagudización, y esto reduce la hospitalización y la mortalidad. Se habla mucho en la guía de la rehabilitación pulmonar. Esto recomienda que el paciente tenga cambios en el estilo de vida y que sean continuos. El ejercicio y la educación son sumamente importantes, sobre todo el automanejo de los ejercicios. Los programas tienen que durar entre 6 a 8 semanas. No se demuestra que si duran más o se extienden tengan mayor mejoría. No hay evidencia de la reducción en la mortalidad en forma crónica, que mejora los síntomas, la disnea, la tolerancia al ejercicio. Eso sí mejora. La educación del paciente se puede hacer en centros ambulatorios. Se ha implementado en época de pandemia la telemedicina, funciona, tiene evidencia C, pero han logrado hacer bastantes prácticas para que el paciente sobre todo aprenda los ejercicios respiratorios. Las terapias con corticoides orales, para hablar de otras terapias, no tienen evidencia para el manejo crónico. Se pueden dar inhibidores de la fosfodiesterasa 4 en pacientes que tienen bronquitis crónica y que son exacerbadores frecuentes. Esto mejora la función pulmonar, y también lo que sí tiene es que son bastantes reacciones adversas más que los corticoides inhalados, como las gastrointestinales, cefaleas, alteración del sueño, ¿no? No hay estudios que comparen directamente los inhibidores de la fosfodiesterasa con los corticoides inhalados. Otras terapias como los antibióticos, los macrólidos sobre todo, por su efecto inmunomodulador, tienen evidencia débil en cuanto a reducir las exacerbaciones, pero se pueden implementar. Es menor el efecto en fumadores, eso hay que tener mucho cuidado. Los estudios están realizados a 1 año, y la citromicina lo que tiene es que genera algunas alteraciones como la prolongación del QT, la ototoxicidad, y que además hace mucha resistencia antimicrobiana. Tenemos otras terapias como N-acetilcisteína, erdosteína, que pueden reducir las exacerbaciones en los pacientes que no están tratados, sobre todo con corticoides. Después aparecen algunas terapias biológicas, como el meoplizumab, bueno, por eso es medio difícil, no lo utilizamos habitualmente. Esto no ha demostrado tanta efectividad. Y bueno, no hay evidencia en cuanto a los antileucotrienos como el montelukast, el infliximab, las estatinas y la vitamina D. Bueno, el tratamiento farmacológico durante el seguimiento, vamos a tener en cuenta los síntomas como la disnea y las reagudizaciones de nuevo. Siempre tener en cuenta que si no funciona un tratamiento, tenemos que reevaluar cómo está utilizando el dispositivo, si ha dejado de fumar, si requiere una rehabilitación pulmonar, si requiere oxigenoterapia, para recién poder ir cambiando o escalonando o desescalonando. Si el paciente tiene disnea y está utilizando un broncodilatador de acción larga, lo que hay que hacer es sumarle otro broncodilatador y hacer una terapia dual. Y hay que valorar, si no funciona, un cambio del inhalador o de la molécula, instaurar, escalar los tratamientos y ver los no farmacológicos, como los que ya mencionamos, y si no, hay que estudiar otras causas de disnea. Y en cuanto a las reagudizaciones, si el paciente estaba utilizando solamente un broncodilatador, directamente se puede sumar el otro dilatador, hay que hacer una terapia dual, y si el paciente tiene mayor de 300 eosinófilos por microlitros en sangre, uno tiene que agregar el corticoide inhalado, es decir, una triple terapia. Si a pesar de esto el paciente sigue con exacerbaciones, considerar hacer el roflumilast, que es el inhibidor de la fosfodiesterasa 4, sobre todo en pacientes que tienen bronquitis crónica y con un VER/1 menor a 50, y sino también implementar la citromicina. Si el paciente estaba haciendo terapia dual y aún así
hace exacerbaciones y tiene entre 100 y 300 microlitros, los eosinófilos en sangre, también se puede considerar agregar un corticoide inhalado. Hablar un poco de las terapias invasivas, como la bullectomía, que son ya una alternativa para los pacientes que van fracasando en los tratamientos. En cuanto a las bullas, un tercio del parénquima es lo que se tomaría como referencia. Esto mejora el desempeño cardiopulmonar, pero sí aumenta la mortalidad. Lo que aumenta más la mortalidad es un BEF-1 menor a 20 y una prueba de LCO menor a 20% también. Las cirugías de reducción de volumen, también saber que existen, sobre todo para pacientes que tienen enfisema severo. Esto puede mejorar la tolerancia al ejercicio, y después hay muchas terapias broncoscópicas que se pueden mencionar y tal vez después ya remitir a los neumonólogos, a los centros de mayor complejidad, pero tienen muchas reacciones adversas, principalmente el neumotórax. Estos sí reducen las exacerbaciones y mejoran la sintomatología del paciente. Entonces, ¿cómo aplicar todo lo que es el diagnóstico y la educación del paciente? Bueno, hay que hacer una valoración integral, que ya se explicó, clasificarlo al paciente, realizar las intervenciones no farmacológicas en primera medida, el cese del tabaco, la polución y las exposiciones ocupacionales, la vacunación es muy importante, la rehabilitación pulmonar, definir la terapia farmacológica o el requerimiento de oxigenoterapia, se debe realizar un plan de acción que eduque al paciente, hay que hacer un seguimiento adecuado de los síntomas y de la función pulmonar, hay que individualizar el intervalo según el paciente para ir cambiando o escalonando o desescalonando los tratamientos. Bueno, repito que acá no existe de nuevo esta superposición entre asma y EPOC, hay que tratarlos en formas diferentes y pueden coexistir estas dos entidades, pero quien mandaría el tratamiento farmacológico serían los pacientes que se superponen con asma. Los cuidados paliativos hay que tenerlos en cuenta, es fundamental en el manejo del EPOC, no solo en los estadios finales de la enfermedad, mejoran notablemente la calidad de vida porque reducen mucho los síntomas, sobre todo hay que trabajar la disnea con los ejercicios respiratorios, se pueden usar opiáceos, hay que hacer estimulación neuromuscular, hay que utilizar los ventiladores, incluso si el oxígeno en paciente que esté sin hipoxemia podría servir, hay que hacer el soporte nutricional adecuado, hay que manejar los síntomas psiquiátricos, son pacientes muy ansiosos, recuerda que la mayoría son hipoxémicos, y tratar también la fatiga. La rehabilitación pulmonar tiene un papel fundamental. Los cuidados al final de la vida no solo implican la disnea terminal, sino poder hablar con el paciente que, bueno, esto es una enfermedad crónica y qué decisión va a tener la familia y el paciente en cuanto a entubar, no entubar, y bueno, en las distintas terapias que uno va progresando con el mismo. Bueno, y esto para finalizar, ¿qué es lo que sí ha demostrado reducción de la mortalidad? Es la terapia triple, es decir, los dos broncodilatadores de acción larga más el corticoides en el estudio IMPACT y ETHOS sí demuestran reducción de la mortalidad. Luego, un poco más débiles, pero que también demuestran reducción de la mortalidad, son el abandono del tabaco, la rehabilitación pulmonar, la oxigenoterapia crónica, el acceso a los ventiladores no invasivos sobre todo, y luego también todo lo que es la reducción pulmonar con las pruebas ya de intervención un poco más estrictas. Bueno, creo que estuvimos bien en el tiempo, muchas gracias. Fuimos rapidísimos. Sí. Una Pero, luz, una luz, pero bueno, doctora. mira, terminamos a horario. Sí, Terminamos a horario. sí. Me encantó, muy clara, ha sido muy clara en los conceptos, me parece me gustó mucho la clase. Te felicito, gracias. Doc, vi que hiciste mucho hincapié con el tema de los corticoides, en cuanto a que sí, está bien, nos ayudan para algunos tratamientos y mantenimientos, pero tienen muchas complicaciones y a veces la gente es lo primero que utiliza porque es cierto que los corticoides inyectables le generan una mejoría rápidamente. Pero bueno, Me he siempre hay hablado que... de exacerbación de POC, pero en la exacerbación de POC sí estaría indicado el corticoide sistémico y tal vez el corticoide inhalado y los beta-2 de acción corta en lo que es reagudización de POC, pero nunca sacar los tratamientos que tiene crónico el paciente con los broncodilatadores de acción larga.
Eso desde el internado ya tendrían que estar instaurados y no manejarlo solamente con corticoides y con broncodilatadores de acción corta. Y de lo que hablaba eran de corticoides inhalados, básicamente, para las triple terapias, ¿no? Esto es lo que tiene una indicación precisa, que es en los pacientes exacerbadores, y que uno puede medir los eosinófilos que estén mayores a 300 para indicarlos. Si no, son muchas las reacciones adversas que tienen y las complicaciones, ¿no? Sobre todo el riesgo de neumonías frecuentes. A eso quería hacer hincapié porque hay yo tengo muchos pacientes, todos los pacientes míos cardíacos, imagínate que el acceso al corticoide es automedicado. Entonces ellos van y te dicen, y me puse, y yo, doctora, esto quiero que necesito, yo siempre me pongo un corticoide. Y bueno, y allí empiezan otras complicaciones que no solo tienen que ver con sobreinfecciones u otras Claro. situaciones, sino con hipertensión, retención de sodio, cardiopatías y un montón de desórdenes que ya complican. Pero eso hay que también insistir porque los pacientes tienen mucha afinidad por el uso y la automedicación con corticoides. Sí, es así. Bueno, esto habla de la educación del paciente en el consultorio, ¿no? La relación Sí, que tenemos que tener tan estrecha. sí, 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 De todas sí. Y maneras, otra, no hay muchas opciones terapéuticas. Siempre tenemos pocas opciones con los inhaladores y la mayoría tienen corticoides. De los que llegan a nuestras manos, de marcas comerciales distintas, la mayoría tienen corticoides más un broncodilatador. Y lo que estamos hablando es que generalmente no se usan, sino que se usan más bien dos broncodilatadores de acción larga, ¿no? Pero no tenemos acceso a esta medicación. Es preocupante porque estamos hablando de la tercera causa de muerte de enfermedad no transmisible y no tenemos acceso al tratamiento, básicamente. Entonces, listísimo, es preocupante. listísimo, sí. Y también quisieras hincapié en este tema del uso de los procesos virales, que son la mayoría de las situaciones respiratorias, el uso anticipado de antibióticos y no tenés que tomar antibióticos. Bueno, Claro. la generación de resistencias, este, de gérmenes que no necesitan antibióticos y también es el otro uso habitual y automedicado del antibiótico. Hay que hacer un uso racional del antibiótico. Bueno, hablamos de las bronquitis agudas, la mayoría son virales, pero la mayoría se medican con los antibióticos, ¿no? Esto es un problema grave. Porque genera mucha resistencia, entonces los infectólogos Claro. siempre nos están llamando la atención con eso. El problema es que me parece a mí que no se hace el tratamiento sintomático. Entonces el paciente vuelve, reconsulta y entonces uno termina dando el antibiótico. Entonces saber que tenemos que hacer tratamiento sintomático, hacer el tratamiento de la tos, hacer el tratamiento de la fiebre, hacer el tratamiento de la falta de aire, tal vez ahí sí sirven los broncodilatadores de acción corta. O sea, hacer el tratamiento del paciente que viene con bronquitis o con una enfermedad respiratoria como una ETI, esto disminuiría mucho, me parece a mí, la prescripción de antibióticos o el consumo o el autoconsumo de antibióticos, ¿no? Que uno cree que con el antibiótico ya se va a curar. Y sí, porque si uno está siempre con los síntomas y eso es lo que no se trata, uno termina siempre con el antibiótico. Ujú. Es así. Doctor Marín, no veo preguntas aquí en el chat. Es que fue tremenda la clase. Yo creo que están todos anonadados. Eh, eh, yo te diría que esta generación de médicos tuvo su posgrado en enfermedades respiratorias con lo que nos pasó con el COVID. ¿Cuánto cambió la óptica de todo el COVID? ¿O realmente el COVID no sirvió de nada? No, sí, yo creo que sirvió de mucho. Por Hay eso, médicos que por entonces, ¿qué ahí, cambió? sí. ¿Qué cambió en nosotros en el enfoque de la enfermedad pulmonar aguda? ¿De qué nos sirvió el COVID para entender la enfermedad respiratoria aguda? No, yo creo que tener en cuenta básicamente los antecedentes como estos virus emergentes que uno no los veía y que ya estaban en las guías del 2017. Mira, 2 años antes ya se hablaban de estas infecciones respiratorias agudas graves y las inusitadas. Y se decía
cuántos días antes el paciente debía haber estado en contacto o en el viaje, o en contacto con estos gérmenes que estaban emergentes en distintos países, y uno como que no lo visualizaba, hasta que no nos pasó, no lo visualizamos. O sea, esto está descrito en las guías, cuándo tener en cuenta la aparición de un virus emergente o de una enfermedad respiratoria de estas características. No lo leímos nunca, me parece, o no lo teníamos tan en cuenta. Seguramente los infectólogos sí, pero nosotros en el resto de las especialidades como que no lo teníamos en cuenta, ni siquiera los médicos clínicos nos detuvimos a pensar en esto, pero ya estaba descrito. Después el Yo tengo manejo. para, ¿cómo es? Soportar lo que vos estás diciendo. Yo tengo una anécdota personal que me tocó muy de cerca. En el 2016 mi padre fue a China y volvió de China y a los 5 días de haber vuelto hizo un cuadro de neumonía bilateral que se internaron en el hospital privado de Córdoba con insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, gravísimo. Nunca supieron lo que tuvo y salió con los días, con soporte y realmente uno después pensó, che, no habrá tenido un coronavirus, no sé si el coronavirus del SARS-CoV-2 o algo anterior, Claro. pero era muy parecido a lo que después vimos. Claro. Bueno, nos quedó también que tenemos que notificar estos eventos. Es muy importante porque si uno no notifica, la vigilancia epidemiológica se pierde. Entonces, todas estas cosas tenemos que tener en cuenta y estar siempre atentos para hacerlo. El manejo de oxigenoterapia también cambió mucho. Antes uno ponía el oxígeno como si abriéramos el grifo de agua, por así decirlo, y que salga oxígeno y no controlar, no dosificar, no utilizar las diferentes máscaras. Entonces todo eso también creo que aprendimos en el transcurso de la enfermedad respiratoria, el cómo cuidarnos. Las guías hablaban mucho de cómo utilizar el barbijo, ¿no? Hablaba mucho de cómo utilizar el barbijo, hablaba mucho de cómo tener en cuenta las medidas de aislamiento, de los laboratorios, cómo tenía que trabajar todo. Todo eso estaba en las guías del 2017 de enfermedades respiratorias, ¿no? De la Sociedad Argentina de Medicina, estaban y en la mayoría de las guías, pero bueno, yo creo que uno no presta atención porque no nos había pasado. Ahora nos pasó y entonces uno marca un antes y un después. Hemos vivido un hecho histórico en la medicina que ha sido muy importante, ¿no? Todos hemos aprendido. Yo siempre lo digo, somos desgraciadamente privilegiados de haber vivido la pandemia. La última fue hace 100 años y hay generaciones completas de médicos que nunca la vivieron. Nos ha tocado a nosotros. Es un evento desgraciado en la vida de un médico porque nos marcó para siempre, pero en otra manera de decir, bueno, nosotros estuvimos ahí, la combatimos y salimos. Es así, sí. Yo, Bueno. mi pregunta iba a la parte, yo entendí todo lo que vos decís y yo creo que tenés razón en todo, pero en la parte del tratamiento, ahí en el agudo, en la terapia intensiva, en el paciente que uno va a intubar, porque fue muy grande lo que pasó con el COVID, por eso te digo que aprendimos en la batalla, no solamente en la prevención, en darnos cuenta, en prepararnos, sino en la batalla con el paciente que se nos pone grave. Tener en cuenta los scores que yo mencioné al Sí, principio esos scores están es bárbaros. fundamental. Porque uno ve un paciente con neumonía y no sabe si lo va a mandar a la casa, en qué momento lo va a internar y a dónde lo va a internar. Entonces, los scores para mí son fundamentales. Nosotros insistimos mucho con los residentes en los scores más básicos, que son el CUR y el PORT. Sí, Y luego ya en el paciente que está internado, hacer un seguimiento con el SMART-CoV o con el SCAP, que bueno, como dije, no están, todavía tienen que pasar muchas pruebas de validación, pero que nos ayudan y nos aproximan a hacer una lista para chequear en el internado. Entonces, ver qué paciente es el que se va a agravar, qué paciente es el que requiere mayor atención, el que vamos a poner en rojo en la guardia, para saber pasar a tiempo el momento adecuado de la intubación o en el momento que va a requerir vasopresores o en el momento que está entrando en shock. Entonces me parece que uno de los puntos sería utilizar los scores. Eso es algo fundamental para mí, hay que utilizarlos, ¿no? Después la terapia antibiótica, sí, la terapia de soporte,
tal vez está equiparada con la terapia antibiótica o antiviral, ¿no? Que un poco nos ayudan los infectólogos. Pero la terapia de soporte, el soporte nutricional, bueno, la oxigenoterapia, la hidratación, todo esto también es importante. Yo creo que hay especialidades médicas que tienen todos los protocolos y los scores bien desarrollados y que son de amplio conocimiento en el médico común. En cardiología existe eso mucho, en neurología existe eso mucho. Yo creo que cada guardia debería tener estos scores puestos en la pared para que todos los médicos rápidamente se acuerden de cómo valorarlos. Me parece que ya que vivimos una pandemia y que me parece que hay un resurgimiento de la enfermedad respiratoria con casos graves todos los años post-pandémicos, y ya no solo de COVID, ya volvió la gripe A y volvieron, y este año se vio mucha enfermedad respiratoria grave. Yo creo que deberíamos recomendar a los que manejan las guardias y de que esos scores estuvieran a la vista de todo el mundo para que rápidamente uno se recordara y estandarizar al paciente en dónde está. Claro, la definición de casos también es importante. ¿Qué es una enfermedad tipo influenza? ¿Cómo notificarla? ¿Qué es una neumonía? Porque muchos se confunden también. ¿Qué es una bronquitis? Bueno, este, esta definición de casos grandes, uno también la tiene que tener en cuenta para saber cómo abordar el tratamiento y dónde ubicar el paciente. Sí, esto, los scores y las definiciones nos dan como una estructura para poder hacer pasos, ¿no? Entonces uno es más ordenado y más rápido, tal vez más Esta, efectivo. esta clase da la sensación de que debería estar ya mismo en un manual de consulta, porque estuvo tan bien estructurada que yo creo que sería muy bueno que estuviera en un manual para consulta rápida de cualquier médico que está al frente de una guardia o de una posta o de la trinchera, como decimos. Sí, a todos nos sirven. Sí, bueno, las guías están al alcance de todos y acá resumida la clase como para que pueda hacer una lectura o un aprendizaje un poco más rápido. Te estoy Y dando una idea de una actualizándose, ¿no? salida, te estoy dando una idea de salir una salida comercial. No lo estás agarrando. No, no, bueno, yo pienso en dejarle la clase nada más. Gracias Lore, igual. Lore, No, 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 excelente, no, no, doctora Yapur es muy concreta, ha sacado los conceptos más importantes, porque Bueno, ya sabíamos que la parte respiratoria era muy amplia, así que la felicito. Felicito y bueno, yo creo que todos los que han estado participando en esta clase han quedado con los conceptos básicos muy claros, con el esquema antibiótico inicial, con la orientación a la etiología de cada uno de los procesos y bueno, para poder desempeñarse mejor en las guardias y en los consultorios y en la vida médica. Así que gracias, doctora. bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, ya continuaremos con el curso y que mañana sea amplia la convocatoria al curso de emergencia. Sí, seguramente, seguramente vamos a tener muchos convocados, ya tenemos muchos inscriptos y bueno, esperamos a todos los que se decidan a último momento para que se inscriban Para allá llegar. también. Sí, por supuesto. Bueno, Listo, gracias a entonces, todos. muchas gracias. Muchas gracias. Buen gracias. fin de Gracias, semana. Lau. Hasta luego, Pablo, Lore. Hasta luego. Nos vemos.